queridas amigas de Retos Femeninos. Encantadísima de estar con ustedes en este nuevo año. Y hoy, pues que tanta gente queremos vivir con más profundidad la espiritualidad, vamos a tener un tema que les va a encantar con una persona que quiero y admiro muchísimo. Ella es mexicana, licenciada en Bellas Artes, psicoterapeuta clínica, es maestra en logoterapia, especializada en psico-oncología, es tanatóloga y diplomada en terapia racional emotiva. También en terapia cognitiva conductual, en manejo de emociones. Tiene una maestría en mística y ciencias humanas y es doctora en psico-orientología. Está graduada como instructora del Instituto de Ética Global y facilitadora certificada para los retiros de Jornadas Contemplativas del Carmelo Descalzo en México. Ha sido instructora del método Silva desde 1971, directora del método en Centroamérica y Panamá desde 1972 y directora también en México desde 1977. Y bueno, ha sido además presidenta del Consejo Académico Mundial del método Silva, ha impartido cursos en más de 20 países de América, Europa y Medio Oriente y es reconocida mundialmente como una autoridad en el área del manejo del estrés y en técnicas de relajación. Está cumpliendo 50 años de una muy fructífera trayectoria como conferenciante, maestra, instructora, facilitadora, escritora. Tiene 3 libros buenísimos: Saber Crecer, Saber Perdonar y Saber Pensar. También cientos de materiales que tienen que ver con el desarrollo humano. Sus cursos y sus talleres son de una gran calidad. Y le doy la más cordial bienvenida a mi querida amiga, la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, con un abrazo de felicitación por estos 50 años, Rosita, qué bárbara. Mil felicidades. ¿Cómo estás? Muchas gracias, mi querida Julie. Sí, han sido 50 años de trayectoria profesional, 50 años de mucha plenitud, de mucha alegría, de mucha pasión, donde sobre todo mi corazón se llena de gratitud por haberme encontrado con personas como tú a lo largo del camino, siempre generosas conmigo, y por la bendición que Dios me dio de encontrar lo que era mi vocación y de ejercerla apasionadamente, porque eso sí creo que me ha caracterizado a lo largo de 50 años, ¿no? Wow. Y sé, Rosita, que para ti la espiritualidad es la base de tu formación y de tu enseñanza. Cuéntanos un poquito para ti qué es ser espiritual, qué ha traído a tu vida esa profunda espiritualidad que tienes. Pues mira, yo soy católica practicante, no nada más soy católica de registro. Sin embargo, creo que es importante reconocer que religión y espiritualidad no es necesariamente lo mismo. Y como tenemos esa como confusión, a veces la espiritualidad la hemos descartado porque la enseñanza religiosa que hemos recibido nos ha descrito a un Dios sumamente vengativo, violento, castigador, y una religiosidad que a veces ha estado fundamentada en el miedo y en la culpa. Obviamente esto aleja a cualquiera, ¿no? Como dirían los hermanos Lin, escritores de un estupendo libro que se llama Las Buenas Cabras, ¿quién quiere ir a ver al tío Jorge que siempre se enoja, que siempre regaña, que nunca te permite nada, en donde todo lo divertido es malo? Pues obviamente de ese tío vas a tener una tendencia a alejarte. Sin embargo, y curiosamente, la realidad que hoy estamos viviendo de tanto caos, estas epidemias de depresión, de ansiedad, de violencia, ni se diga, es una especie de contraste con esa intensa búsqueda de espiritualidad que la sociedad actual tiene. Estarás de acuerdo que la mayoría de las personas están buscando, ¿no?, espiritualidad, pero yo creo que desafortunadamente la seguimos buscando en rituales, los cuales a veces ni siquiera comprendemos qué es lo que significan. Teresa les llamaría, Teresa de Jesús, mi maestra de vida, aunque vivió en el siglo XVI, la llamaría devociones bobas, en el sentido de que hacemos rituales que no tienen sentido para nosotros, porque no entendemos lo que significan.
A veces buscamos la espiritualidad a través de dogmas y de aquí se deriva el fundamentalismo tan horroroso que hoy estamos viviendo, creo yo, en todas las religiones. A veces consideramos que la espiritualidad se busca en las tradiciones, pero las tradiciones están completamente enriquecidas o contaminadas, dependiendo cómo lo quieras ver tú, de cultura, de la cultura propia de una zona, de un país, ¿no? A veces también se trata de descubrir la espiritualidad en lo que yo llamo el pensamiento mágico. Y por eso la proliferación del esoterismo, de que si me meto debajo de una pirámide, de que si me cuelgo el cuarzo, de que si me tocan campanitas, etcétera, ¿no? Estamos buscando espiritualidad en un Dios que es como el hacedor de milagros, ¿no? Buscamos una espiritualidad mágica y si Dios no atiende a lo que yo le pida, pues entonces desaparece de mi vida. Y también buscamos la espiritualidad en lo que yo llamaría el conocimiento filosófico, que a veces ignora la necesidad de la experiencia. Yo creo que la espiritualidad no se descubre tanto en los libros, sino como en la vida de la persona, ¿no? Así es, y como decía la propia Santa Teresa, Rosita, una frase que me gusta muchísimo, dice que no hay menester alas, o sea, que no son necesarias las alas para ir a buscar a Dios, sino ponerse en soledad y mirarle dentro de uno mismo, o sea, mirar a Dios en el interior de nosotros. Y esa fue como una visión, bueno, para su época, hace más de 500 años, pues totalmente novedosa. Por supuesto, revolucionaria, ¿no? Es un milagro que haya subsistido en medio de una España con leyes de pureza de sangre, con índices de libros prohibidos y con un desprecio absoluto hacia la mujer, en donde las mujeres con experiencias espirituales eran consideradas alumbradas y perseguidas ferozmente por la Inquisición. Pero ella, desde el siglo XVI, nos da un tono, un sabor de espiritualidad que es muy distinto, ¿no? A mí lo que me gustaría el día de hoy, aprovechando esta oportunidad que me estás brindando, es compartir qué es en realidad la espiritualidad, qué es lo que la conforma, ¿no? Porque es como una cosa blanda, tipo gelatinoso, que casi se puede adaptar a todas estas cosas que he dicho antes, ¿no? Entonces, para mí, desde el punto de vista práctico, lo primero que prevalece en la verdadera espiritualidad son los valores. Sin ética, mi querida Julie, estarás de acuerdo, sin ética no hay espiritualidad. No se puede decir soy muy espiritual y al mismo tiempo soy un tranza. Estoy abusando de la gente, explotando gente, maltratando gente, ¿no? Entonces no puede haber una espiritualidad sin esa conciencia y sin esa coherencia en la práctica de los valores. Entonces, desde mi perspectiva, esta sería una primera condición. Segundo, interioridad, que es algo de lo que acabas de mencionar. Esa capacidad de estar contigo mismo, de hacer silencio en este mundo tan lleno de ruido, permanecer en soledad con nosotros mismos. Y esto, mi querida Julie, no se acostumbra. Muchas personas llegan a su casa y yo fui así, durante buen tiempo, pero ya no me incluyo en ese bonche, porque hay gente que llega a su casa y como vive sola o no hay en ese momento nadie en casa, no hace más que entrar, cerrar la puerta, inmediatamente hay que encender la radio, hay que encender la televisión, hay que encender algo que haga ruido. Para no estar con uno. Entonces, no tenemos Exactamente. miedo, porque esas voces interiores, pues a veces nos confrontan, ¿no? Nos ponen contra la pared. Exacto, lo acabas de decir de manera para mí muy puntual y perfecta. Lo hacemos para evitar el estar con nosotros mismos, para penetrar en esa soledad que debemos tener, aunque estemos casados, con hijos, con nietos, tenemos que darnos esos espacios de soledad. Entonces, la interioridad es fundamental. Una persona que no se da un tiempo, no al mes, todos los días,
aunque sean 5 minutos, para estar en silencio, para reflexionar, para cerrar sus ojos y dialogar consigo misma, con el ser creador, de acuerdo a las diferentes creencias y conceptos que podemos tener, pues no tiene espiritualidad. La espiritualidad es algo que hay que nutrir desde dentro. Un tercer componente para mí de la espiritualidad es la oración, meditación. ¿Por qué digo oración, meditación? Porque generalmente hablamos de oración y nos viene casi de inmediato el sonido del rezo. Y el rezo es la repetición de fórmulas que existen en todas las religiones, incluyendo las orientales. Los famosos mantras de los orientales no son otra cosa más que oración vocal, la que pronunciamos con los labios, ¿no? Y decía Teresa precisamente, Dios nos guarde de hacer oración únicamente con la boca, ¿no? Entonces, la oración mental de la cual Teresa hablaba, que es propiamente la meditación, es indispensable porque la espiritualidad, creo yo, es la parte del ser humano que nos conecta con el Dios que nos dio la vida. Y yo creo que definitivamente no podemos relacionarnos con alguien a quien no conocemos. Y no podemos conocer a alguien con quien no nos comunicamos. Creo que ese es el camino, ¿no? Si yo no trato nunca con Julie, con Julieta Lujambio, si no tengo ningún trato, nunca nos comunicamos ni por teléfono, ni por WhatsApp, ni por ninguna vía, pues ¿qué tanto puedo conocer yo a Julieta Lujambio? Si no tengo ese trato, si no nos vamos a comer de vez en cuando, si no nos hablamos, nos mandamos un mensajito. Ese es el trato que me va a dar conocimiento. Y solo cuando conoces a una persona, pues puedes decir que la puedes amar y relacionarte con ella. No te puedes relacionar con alguien a quien no conoces, así de sencillo. Y Dios es un otro, en grande, en mayúsculas, con quien necesitamos relacionarnos, pero para que lleguemos a esa relación, tiene que haber ese trato, que Teresa de Jesús lo definió como trato de amistad, porque ella habla en su libro de la vida, capítulo 8, versículo 5, diciendo, orar no es otra cosa más que tratar de amistad, estando muchas veces a solas con quien sabemos nos ama. Esa es la oración, es un trato de amistad con ese Dios al que deseamos conocer para relacionarnos. Entonces, ese sería el tercer ingrediente de la espiritualidad. Independientemente de la creencia de cada uno, no importa si es católico, protestante, judío, islámico, musulmán, bueno, islámico es musulmán, taoísta, shintoísta, hinduista, no importa lo que seas. No importa si eres inclusive agnóstico, o sea que no profesas ninguna religiosidad establecida, sino una relación muy personal con Dios. Esa meditación es importantísima. Oye, Rosita, por ejemplo, se dice que la maestra, Santa Teresa de Ávila, tuvo que pasar muchísimas vicisitudes para llegar a esta fecundidad mística y espiritual. ¿Tú qué opinas? ¿Hay que recorrer un camino difícil para llegar a una espiritualidad más profunda? O sea, hay que sufrir un poco para ir a nuestro interior y conocernos y ver lo que está pasando. O también de otra manera se puede llegar a eso. Mira, esa es una interesantísima pregunta. Yo creo que para llegar a una espiritualidad auténtica y profunda no hay que sufrir nada. Lo que sí se necesita es una persistencia que depende de una determinada determinación. Esas son palabras muy teresianas, ¿no? A Teresa le llevó 20 años de persistir, porque cuando ella ingresa en el convento en el año 1535, pues ingresa porque tenía miedo de Dios y se consideraba tremenda pecadora, porque era una mujer muy guapa, era una chica guapa, con muchos pretendientes y había sido huérfana desde los 12 años de edad, huérfana de madre.
Entonces se había empezado a relacionar con primos y amigos y los novios y las vanidades, ¿no? Que se pueden tener en la adolescencia. Pero dentro de la religiosidad de su época, eso era tremebundo. Entonces ella decide meterse al convento y lo concibe de esta manera: prefiero el purgatorio del convento que el infierno que me espera por el pecado que he cometido. Entonces entra con esa visión y le fastidia tener que ir a rezar a la capilla. Ella lo escribe en su libro de la vida. Por eso es que de Santa Teresa no se puede decir que nació santa, No. se hizo santa. Sí, de hecho habla de una conversión, ¿no? Exactamente, bueno. Bueno. Pasar por todo este proceso hasta que se autodefiniera como ya una convertida. ¿Qué es la conversión? Generalmente el término conversión lo interpretamos como, era católica y me hice protestante, o era judío y me hice católico. O sea, como un cambio de religión, ¿no? O era judío y me hice taoísta, o era taoísta y me hice cristiano. Y no, la conversión dentro del concepto cristiano auténtico es cuando la persona llega a la experiencia de Dios. Cuando hay una certidumbre absoluta de la realidad de Dios en la vida. O sea, se convierte en una realidad innegable, innegable, por ninguna vía racional o como la quieras llamar. Eso es la conversión. Y ella llega a esa conversión en el año 1554, casi 20 años después de haber ingresado al convento. Por eso ella va a insistir que la determinación es lo que cuenta. Entonces ella se propuso hacer oración. Iba todos los días a hacer su oración personal, independientemente de los rituales que en un convento se llevaban a cabo. Ella persistió y lo logró, pero no es un camino necesariamente de sufrimiento. Y ella dice, ¿no?, que Dios tiene un camino diferente para cada persona, que no le debemos imponer al otro el camino que nosotros consideramos es el nuestro. Y hay personas que de repente de una oración vocal bien hecha pueden entrar en un estado místico, que es el estado de la experiencia de Dios. Eso es lo que es la experiencia mística. Y, por ejemplo, tenemos a una Teresita de Jesús o Teresa de Lisieux, la misma, en el siglo XIX. Ella murió a los 24 años de edad y ella entró en el convento a los 15 y al poco tiempo tuvo una experiencia de conversión. O sea, fue muy rápido. Sí, todos tenemos un camino diferente, como dices. Y Rosita, para estos tiempos de crisis, por ejemplo, ¿qué podemos aprender de Santa Teresa que sirva pues para pasarla mejor? Porque la gente está pues ya cansada, desgastada. Eso de que casi que la pandemia nos iba a purificar, pues estamos viendo que no ha sido así, que hemos perdido pues a veces la paciencia, que hay mucha discordia dentro de las casas, de las familias, que la violencia doméstica se ha incrementado. En fin, muchos estamos pasando por a lo mejor una situación de incertidumbre, de muchas pérdidas. ¿Qué podemos aprender de Santa Teresa que nos sirva para estos días? Bueno, como tú sabes, ella tiene un famosísimo poema que seguramente todo el mundo lo va a identificar, que es de ella: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene nada le falta, solo Dios basta. Y este poema nos resume la respuesta a tu pregunta. Pensar que nada te turbe, nada te espante, es el resultado de ser lo suficientemente racionales y conscientes de que todo se pasa. En esta vida no hay nada permanente. Y estas tribulaciones que ahora vivimos también pasarán. Y eso es muy de la filosofía existencialista del siglo XX. Pero está escrito desde Teresa, ¿no? Todo se pasa. El único que no cambia de domicilio es Dios. ¿Cuántas cosas que hemos considerado como permanentes y para siempre se desmoronaron, ¿no?, por completo ante nuestros ojos?
a través de la pandemia y de diferentes vicisitudes que hemos transitado, Dios sigue permaneciendo ahí. Es el único que no se muda. Entonces, si partimos, mi querida Julie, de que todo pasa, permaneceríamos bastante más tranquilos ante las cosas. Si fuéramos plenamente conscientes de que Dios es la única presencia que siempre está, nos daríamos cuenta que quien a Dios tiene, nada le falta. Porque estás asido o asida a la única presencia permanente en tu vida. Y cuando ella dice solo Dios basta, es porque hay momentos en nuestra desnudez y fragilidad en donde todo se pierde, pero lo único que siempre está es Dios y nos bastará para reconstruirnos. Esto, desde la espiritualidad teresiana, nos habla del autoconocimiento, que es otro ingrediente de la espiritualidad. Es realmente procurar conocernos a nosotros mismos para darnos cuenta que Dios nos habita, que es, yo diría, la clave de los grandes espirituales. Los grandes espirituales a través del tiempo se han podido percatar de que Dios no está fuera, está dentro de la persona. Y la espiritualidad de Teresa nos aleja por completo de un Dios castigador. Es más, ella dice, entre las tantas frases que tiene, ¿no? Y entre más yo le ofendía, él más mercedes me hacía. Está en su libro de la vida. O sea, Dios se convierte en ese ser que nos ayuda a levantarnos detrás de cada tropiezo. Mira, la palabra pecado, mi querida Julie, es una palabra que viene de pecar, que quiere decir fallarle al blanco. Pecari quiere decir equivocar el blanco. Le fallaste. Eso es equivocarnos. Y todos nos equivocamos, pero eso no es el fin del mundo. Lo que importa es reconstruirnos después de un error. Y el Dios que nos habita siempre está ahí para eso. Creo que la verdadera espiritualidad tiene que estar fundamentada en la libertad del ser humano, en la inhabitación, conciencia de esa inhabitación, que quiere decir vivir dentro, un Dios que vive dentro de nosotros y un Dios que nos ha dado todo para nosotros ser plenamente felices. Yo creo que nos tenemos que alejar de ese concepto de que la espiritualidad enluta a la persona. Te conviertes en alguien aburrido, fastidioso o de plano encerrado en un claustro, ¿no? A mí mi gran maestro, que tú conociste, Julie, mi maestro y guía durante 25 años, el padre Rafael Checa, pues me enseñó un camino de espiritualidad completamente libre y un camino de espiritualidad en donde el sufrimiento es el resultado de nuestros propios errores y de la visión que tenemos de lo que nos sucede. Y yo en lo personal creo, Julie, que el dolor se debe primero a que no nos reconciliamos con el hecho de que somos frágiles, quebradizos y perecederos. No vamos a estar aquí para siempre. No acabamos de aceptarlo. El día de ayer estuve que ir a Galloso, una persona falleció, madre de una persona muy querida para mí, gente muy cercana, y hablábamos de la muerte y la mayoría de las personas, no hables de eso, no hables de eso. Es como si no nos fuéramos a morir, todos nos vamos a morir. Yo creo que entre más libremente hablemos de ello, estaremos más preparados para vivir con plenitud. Entonces, el dolor es resultado de esa incapacidad de aceptarnos a nosotros mismos. Creo que también es el resultado de esas falsas ideas que nos hacemos de buscar la felicidad en lo que es perecedero y no en lo que es profundo e importante para nosotros. Y creo que también el mal uso de la libertad que hacemos. Como somos libres para decidir como nos hinche la gana, perdonando la expresión, pues a veces tomamos decisiones que nos meten en callejones sin salida y culpamos entonces a Dios, a la vida, a quién sabe quién más, cuando fue mi decisión casarme con esa persona. Fue mi decisión permanecer junto a esa persona.
Fue mi decisión no darle el apoyo a esa persona que hoy podría ser mi mejor amigo. Han sido mis decisiones las que me llevan muchas veces a situaciones dolorosas. Así es, situaciones bien dolorosas, Rosita, y independientemente, esto te lo quiero preguntar, independientemente de las creencias que tengamos acerca, por ejemplo, de la muerte, del más allá, de por qué, a qué venimos, porque en las diferentes religiones se tienen diferentes concepciones acerca de todo esto. Entonces, por ejemplo, si una persona es católica y otra persona, como dices, musulmana o hinduista o shintoísta o de la forma que quieras, ¿habrá manera de establecer un diálogo con esa persona espiritual independientemente de las creencias que cada uno de nosotros tenga? Por ejemplo, nosotros los católicos, los cristianos, creemos en la vida eterna, creemos en la resurrección, ¿verdad? En un tiempo determinado, después de morirnos, etcétera, ¿no? Pero, ¿qué pasa, verdad? Cuando en otras religiones opinan de diferente manera, se puede ser espiritual, tener una comunicación espiritual en estos temas, independientemente de las creencias que pueda tener cada quien. Bueno, curiosamente, Julie, no hay una sola religión en el mundo que no crea en la vida eterna. Todas las religiosidades, llámalo el nirvana, llámalo el estado búdico, pero eventualmente para los budistas vas a salir de la rueda de reencarnaciones para llegar a un estado óptimo de plenitud y felicidad. ¿Okay? Esa es la vida eterna. Entonces, para el judío, para el islámico, para el cristiano, en todas sus denominaciones, para el shintoísta, para el taoísta, siempre es llegar al equilibrio o llegar a lo que llamamos en Occidente vida eterna. Ahora, hay personas que pueden ser ateas, que no creen propiamente en Dios, pero tienen la capacidad de relacionarse con un ideal que los trasciende. Esto es importante, porque podemos estar asociados a ideales que sigan nutriendo nuestra parte egoísta, pero los verdaderos ideales trascendentes y espirituales, aunque no creas en Dios, tienen que ver con algo que está más allá de ti, que puede ser el otro, la otra persona. Entonces podemos encontrar personas que han dedicado su vida al beneficio de terceros con una convicción absoluta de lo que es amar al prójimo. Y yo creo que esa es gente profundamente espiritual. Sí, que tiene todos estos elementos de los que hablas, Rosita. Los valores, ¿no? La interioridad, esa creencia, esa congruencia, estas formas de meditar, de ser autotrascendentes, ¿no? De pensar en el otro, de servir. Tú hablas mucho del servicio y que también, por supuesto, se puede encontrar la alegría en el servicio, que yo creo que también es parte de la espiritualidad. No sé si quieras agregar de estos elementos que nos vienes mencionando, cuáles otros para completar esta charla y luego, por favor, hablarnos de este camino que es Santa Teresa de Ávila para llegar a una espiritualidad profunda de la cual tú sabes mucho y estás dispuesta a enseñarnos el camino. Pues mira, mi Julie, muchas gracias por esa confianza que siempre me muestras. Pero hemos hablado que la espiritualidad pues tiene que ver con ese autoconocimiento, con los valores, con la conciencia de un Dios que nos habita, que no es ajeno a la vida humana, una espiritualidad que esté fundamentada en algo que tú acabas de mencionar, que son las obras, lo que hacemos por y para los demás. Tú sabes que uno de los grandes libros de Teresa de Jesús, que es el más conocido posiblemente, Las Moradas, que también tiene el nombre de Castillo Interior, sobre el cual hay cantidad de psicólogos que han escrito libros fundamentados en la obra de Teresa. Y en esa obra que nos describe el camino de la persona en su evolución espiritual hasta la unión con Dios, nos encontramos en la séptima morada, que es la morada de la unión, que Teresa dice, ya a esas alturas del partido,
amigos, amigas, hermanas, hermanos, que la oración es únicamente para que de ella nazcan obras, obras, obras. O sea, sin una vida activa que se vuelque en el servicio, en el afecto, en la compasión hacia los demás, no puede haber una verdadera espiritualidad. Yo siento, mi querida Julie, que Teresa es una gran, gran maestra que debemos conocer. Es para mí, tengo, como tú lo dijiste, una maestría en mística y ciencias humanas. He estudiado la mística judía, la mística islámica, la mística de los orientales, fundamentalmente del budismo y del hinduismo. Y tengo una especialidad en Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Y he encontrado a través de todo ese misticismo, el misticismo nórdico europeo, de los grandes protestantes, en todos lados hay místicos. ¿Por qué? Porque Dios es para todos, no está confinado a una religión, porque espiritualidad no necesariamente es religiosidad. Pero he encontrado que Teresa de Jesús, una mujer que vivió hace 500 años, nació en 1515, o sea que a estas alturas, hace 500 años, tendría escasamente por cumplir 7 añitos. ¿Okay? Sin embargo, su espiritualidad trasciende el tiempo. Entonces me voy a permitir, ya que me lo preguntas, hacer una especie de resumen. Primero, la espiritualidad de Teresa de Jesús nos proyecta la imagen de un Dios que sostiene y que nunca te va a dejar. Nunca. No importa lo que hagas, Dios nunca se va. Nos da una visión muy diferente del pecado. El pecado no es motivo de castigo, el pecado es motivo de autoconocimiento para poder ser realmente mejores personas. Esto me parece sumamente importante. Ella nos habla de una espiritualidad sin miedo. El miedo en la espiritualidad de Teresa no existe. Dios no es un personaje, lo pongo entre comillas, que dé miedo. Al contrario, es un liberador. Nos habla de 3 valores fundamentales. Son los, vamos a decir, los 3 ejes constructores de su espiritualidad. Humildad, amor y desapego, o sea, desprendimiento. La humildad, cuando la gente dice, ¿qué significa ser humildes? Significa vivir con la cabeza agachada, de ninguna manera. Ella dice que la humildad no es otra cosa más que andar en la verdad. ¿Y cuál es la verdad, queridos amigos? La verdad es como una moneda que tiene 2 caras. La primera cara es reconocer que cometemos errores, que no somos perfectos. Esa es una cara de la humildad. Y la otra cara es ser agradecidos por los dones que Dios nos ha dado. Porque a veces nos ufanamos de los dones recibidos. La persona que tiene una voz maravillosa, soprano, extraordinaria, de las primerísimas, se convierte en una persona soberbia, porque mira la voz que tengo, sin tomar en cuenta que ese es un don de Dios. Es un regalo que recibió desde el nacimiento. Porque, queridos amigos, a mí me dio el don de hablar en público. Se lo agradezco todos los días. Pero el don de cantar, por más que yo vaya a una academia, pues me cantaré una ranchera con mis 2 tequilas arriba. Pero eso de cantar, no es mi don. Entonces, esos dones los cultivamos, pero la semillita nos fue dada. Entonces, cuando dice que la humildad no es otra cosa que andar en la verdad, es reconocer que nos equivocamos, enmendar el camino y agradecer esos dones y talentos que nos dan grandeza. Porque para ella el alma del ser humano es como un castillo del más fino cristal, en cuya habitación central habita Dios. Entonces, humildad. Amor, que se nota en las obras, en lo que hacemos por los demás. Y el desapego, la capacidad de soltar, de dejar ir, de no vivir aprehendidos a las cosas. Porque eso es motivo de enorme sufrimiento. Creo que tú estarás de acuerdo, mi querida Julie, que nuestros apegos son la fuente fundamental a veces del dolor, ¿no?
Entonces, estas tres virtudes de humildad, amor, deshacimiento, son valores importantísimos. Pero Teresa también nos habla de la dignidad de ser persona. Ella jamás remite al ser humano a ser un gusano de la tierra, no. El ser humano es capaz de llegar a ser la más espléndida mariposa y su alma es como un castillo, como hemos dicho, ¿no? También la espiritualidad de Teresa incluye el hecho de que la oración es un trato de amistad. No es una pleitesía sin sentido, no es una búsqueda de magia. Muy importante en su enseñanza es la oración mental. O sea, se adelanta 500 años. Hoy está de moda el mindfulness, ¿no? Yo conozco mindfulness muy bien. He trabajado con John Kabat-Zinn en San Francisco, que es el creador del mindfulness. Y yo lo contemplo y se lo digo, esto no es más que meditación. No es más que la capacidad de estar en el aquí y el ahora. Y esas quietudes la que te lleva a una relación significativa con Dios. Y bueno, yo quisiera cerrar esto de lo que aporta Teresa, aunque hay muchas, muchas cosas más. Tanto así, Rosita, que estás organizando todo un curso durante una semana al mes. Bueno, 3 días. 3 días, 2 horas, cada día. 3 días al mes, digamos. Tanto que aprender de Teresa. Para las personas que están buscando esa espiritualidad, este es un camino importantísimo. De una doctora de la iglesia que, como decía la doctora Rosa Argentina Rivas Lacayo, se adelantó 500 años y hoy nos viene a decir esas cosas que son el camino que muchos están buscando. Entonces, perdona que te interrumpa, Julie, pero dijiste algo importante. Doctora de la Iglesia, fue la primera mujer declarada doctora de la Iglesia en el año 1970 por el Papa Pablo VI. Pero ¿por qué lo quiero subrayar? Porque la doctrina de Teresa es oficial. Y esto le pega a los fundamentalistas. Por eso no la promueven, porque ella es una mujer libre. Entonces, es importante hacer notar eso, ¿no? Pero su doctrina es completamente oficial. Y sí, vamos a dar un diplomado que tiene reconocimiento por parte de la Orden del Carmelo, que yo imparto. Y bueno, si me permites, pues darle a la gente un teléfono donde puedan llamar, Julie. Sí, por supuesto. ¿Dónde? ¿Algún contacto también vía internet? Porque sé que a finales de este mes va a ser la primera tanda de 3 sesiones de 2 horas, Rosita, que Así van a es. ser los lunes, los miércoles y los Y jueves. jueves, correcto. De las Y el 7 de primero la empieza noche. el 31 de enero empieza el primer módulo, que es Ajá. 31 de enero, 2 y 3 de febrero, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Y pues haremos una introducción a la vida de Teresa de Jesús, quién fue, qué fue lo que hizo y qué libros fueron los que imprimieron en ella una huella honda y profunda sobre una espiritualidad más auténtica, que no solamente se conforma con dogmas y con rituales. Empezaremos, por lo tanto, el último día de este mes de enero y el teléfono, si me permites, lo doy. Claro. Es el 55 37 32 91 04. 04. Muy bien. Exacto. Les voy a repetir. Este teléfono, ya sea vía WhatsApp, Telegram, Signal o llamada telefónica, con gusto nuestra querida Lorena, que es mi asistente, les estará dando respuesta. 55 37 32 91 04. Y yo los invito a descubrir un camino fantástico para descubrir a un Dios muy diferente al que originalmente nos han pintado. Pues bueno, suena de lo más interesante, fantástico, espectacular para profundizar y enriquecer nuestra vida espiritual durante este año, estas sesiones que van a ser hasta el mes de noviembre, que no nos podemos perder. Entonces, vamos a llamar a Lorena, ahí nos va a dar cuáles son los días de cada mes para que de una vez los apartemos en nuestro calendario y no nos perdamos esta gran oportunidad de conocer este camino espiritual de Santa Teresa de Jesús, con una mujer que se fue a España, se fue a Ávila, estuvo más de un año, primero presencial y luego virtualmente siguió hasta graduarse
en estos estudios de Santa Teresa por la Lo Orden. hice todo presencial, Julie. A todo presencial. Y fueron 2 años. De ir y años. venir, ir y venir, ir y venir, ir y venir para obtener la maestría. Wow, wow, pues hay que aprovechar todo eso que conociste y que seguramente también transformó tu vida como queremos todos transformar. Fantásticamente. Gracias, 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 Rosita. Teléfono 55 37 32 91 04. La estamos poniendo aquí escrita para que ustedes no se puedan perder esta oportunidad. Gracias, Rosita, por todo lo que... Gracias a ti. Dice. Y siendo esto el programa de retos femeninos, yo quiero que contemplemos por un instante lo que fue Teresa de Jesús en el siglo XVI, que reformó una orden religiosa, no solo para mujeres, también para hombres. Un enorme reto en una época donde la mujer, era considerada 7 ceros a la izquierda. Entonces, creo que es una riqueza para retos femeninos conocer a Teresa de Jesús. Todo lo que tuvo que pasar, todas las descalificaciones, y aún así fundó, me parece que 22 conventos, que les quitó el nombre de los carmelitas calzados para los carmelitas descalzos, que provocó un sismo en la iglesia y que afortunadamente, aunque muchos siglos después, hasta 1970 fue reconocida como doctora de la iglesia. Pues a conocer a Santa Teresa, gracias por esta oportunidad, Rosita, que Dios te bendiga, gracias por todo lo que nos das. Y bueno, pues ahí estaremos. Claro que sí. Ahí te voy a estar esperando, mi querida Julie, gracias. Y a todos los amigos. Muchas, muchas gracias por esta oportunidad y arranquemos el año en Retos Femeninos con una convicción de espiritualidad que se nos da más fácil a las mujeres que a los hombres. Eso también es un hecho que ya la psicología ha logrado demostrar. Aprovechemos esa riqueza que puede transformar nuestra sociedad. No, y que podemos arrastrar a nuestra familia, a nuestros hijos, tan ávidos de espiritualidad, a nuestros esposos, compañeros, padres, y en fin, nosotros podemos ser de verdad promotoras de esta espiritualidad de Teresa. Gracias, muchas gracias, Rosita. Que Dios te bendiga. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Mil gracias. Gracias. Muy feliz año, queridas amigas. Todavía estamos con la oportunidad de seguirnos deseando muchas felicidades. Que tengan una muy bonita semana y el próximo martes nos seguiremos aquí viendo y escuchando en Retos Femeninos a las 7 de la noche. Hasta entonces.